Muy buenas noches, queridos amantes de los ejercicios para la columna cervical. En Internet, aquí en nuestro país, existe una gran cantidad de ejercicios para el cuello. Los ejercicios para aumentar la movilidad reciben una atención y una popularidad especiales, porque lo principal que empieza a preocupar a una persona cuando surgen problemas en el cuello es el dolor y la limitación de la movilidad. A menudo, el cuello ya no gira bien. Antes de que algo duela, antes de que el cuello empiece a doler, la persona siente que el cuello empieza a moverse peor. Aparece una limitación de movimiento al girar, al inclinarse, en posiciones extremas, y aparecen algunos dolores. Y eso empieza a preocupar. Y lo primero que viene a la mente es que para aumentar la movilidad hay que estirar algo, porque se siente cierta rigidez en los movimientos. La persona gira o se inclina y se siente como si algo se hubiera tensado. Y lo primero que viene a la mente, por supuesto, es estirar y moverlo para que empiece a moverse mejor. Esa es una idea muy peligrosa y que lleva a la persona a querer hacer ciertos ejercicios que son precisamente los más populares para aumentar la movilidad. Hay muchos ejercicios en los que, por ejemplo, tienes que llevar la cabeza al límite de giro e intentar girarla aún más. Es decir, hacer una inclinación. La cabeza ya no se inclina más, el cuello no se inclina más, e intentar inclinarla aún más de diferentes maneras. Por ejemplo, usando la otra mano, estirando los músculos o con fuerza, por ejemplo. También es muy popular la gimnasia articular entre las personas con problemas de cuello. La gimnasia articular consiste en numerosos movimientos repetitivos en diferentes ángulos. Está diseñada para aumentar la movilidad en las articulaciones y mejorar la producción de líquido articular. La idea es buena, pero lamentablemente conduce a consecuencias negativas. Aquí vemos casos en las que no se deben hacer estos ejercicios. ¿Cuándo no se deben hacer ejercicios para aumentar la movilidad? ¿Cuándo no se deben hacer ejercicios de estiramiento? Son dos casos. La primera es cuando la cabeza se desplaza mucho hacia adelante. Esto es un signo de debilidad, principalmente de los músculos de la parte posterior del cuello. Bueno, por lo general, así es como todo comienza. Y la segunda opción es cuando te miras en el espejo y ves que una oreja está significativamente más alta que la otra, un hombro un poco más alto que el otro. Bueno, eso también ya habla no solo de la simetría muscular, o sea, cierta simetría es aceptable. Y también habla de que si vemos, por ejemplo, una imagen así, no significa que de este lado los músculos estén muy bien desarrollados y que de este lado, por ejemplo, estén debilitados. Muy a menudo, esto indica que son débiles en ambos lados. Simplemente, de un lado son aún más débiles que del otro. Es decir, de un lado son un poco más fuertes que del otro. Por eso tal vez la carga se desplaza hacia ese lado. Y por eso, por lo general, de todas formas, hay que entrenar ambos lados. Otro signo es el adelgazamiento del cuello, es decir, su cuello con el tiempo. Si miran sus fotos antiguas y lo tienen grande, ancho, no se abrocha el botón superior del cuello de la camisa y de repente, sin razón aparente, empezó a reducirse hasta el tamaño aproximado de un cuello de pollo. Eso también indica que el volumen de los músculos poco a poco empezó a disminuir, pero por otro lado, todo esto puede estar disfrazado por una papada de grasa así, y por eso también es difícil de evaluar. En lugar de músculo, ahí puede crecer grasa, pero hay un signo, el adelgazamiento del propio cuello. Pero por otro lado, otro signo es cuando tu cuello como que desaparece, se vuelve más corto, pero en realidad es solo que la cabeza se desplaza hacia adelante. Entonces, ¿qué pruebas podemos tener? ¿Cuáles son sus pruebas? Opciones.
Los músculos principales que necesitas para vivir, que debes empezar a entrenar antes de hacer diferentes ejercicios articulares, son los músculos de la parte posterior del cuello, los llamados extensores largos del cuello, porque cuando están débiles, cuando se debilitan, tu cabeza empieza a sostenerse solo con este grupo de músculos o con la parte superior de los extensores largos del cuello. Se sobrecargan constantemente y duelen. Y aquí el movimiento será uniforme entre todas las articulaciones al girar, al inclinarse, es decir, idealmente, cuando por ejemplo giramos la cabeza, cada una de las articulaciones debe cumplir su función. Pero el rango de movimiento en algunos lugares es un poco mayor, en otros un poco menor. Es decir, por ejemplo, entre la primera y la segunda vértebra, aquí el rango de movimiento será mayor, porque la propia articulación está diseñada de esa manera aquí. Pero todas las demás vértebras también participan en el movimiento de cierta manera. Cuando esto ocurre de manera uniforme, la persona no siente ninguna restricción ni dolor durante el movimiento. Es decir, las articulaciones entre las vértebras aquí están, ¿ven? Aquí mismo. Es decir, estas articulaciones deben participar en cada movimiento. Al inclinarse, al girar, todos estos movimientos ocurren de manera uniforme. Pero si una parte de los músculos simplemente no funciona, este grupo grande de músculos, entonces durante los movimientos la carga ya no se distribuirá de manera uniforme. Algunas articulaciones se moverán en mayor medida, otras en menor. Es decir, con esta posición del cuello se desplaza la carga principal que debería estar en las articulaciones entre la primera y la segunda vértebra. Es decir, ahí está la apófisis odontoides de la segunda vértebra y alrededor de ella debería girar la primera. Si nuestra cabeza se ha desplazado así hacia adelante desde el cuello, este movimiento ocurrirá en menor medida aquí y ocurrirá en mayor medida en las vértebras que están más abajo. Y si empezamos a hacer ejercicios para aumentar la movilidad, todos estos giros, esos que llaman péndulos, palomas y demás, todos esos ejercicios de autor, como el buzo, no sé cómo se llaman, el aguador, el gallo, el pingüino, la paloma, esos nombres tan poéticos en estos ejercicios. Estirar de un lado a otro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a aumentar la movilidad por un tiempo. La cabeza parecerá que gira mejor, pero ¿a costa de qué lo vamos a lograr? A costa de que vamos a desarrollar aún más movilidad excesiva donde no debería haberla. Y donde sí debería haber movilidad, no aparecerá hasta que no desarrollen esos músculos. Desafortunadamente, los músculos no crecen con ejercicios de giros. Empiezan a cargarse localmente, es decir, en el lugar donde ocurre el movimiento, y eso no es suficiente para que el volumen vuelva a aumentar. ¿A qué lleva esto con el tiempo? Las articulaciones empiezan a sobrecargarse y el proceso de artrosis se acelera en ellas. Es decir, primero puede inflamarse, el cartílago empieza a dañarse. En algún lugar, los discos intervertebrales no aguantan porque no hay un corsé muscular. Y además de esto, ustedes intentan, ahí todo apenas se sostiene. Y ustedes además intentan que todo eso se afloje aún más. Los músculos de la parte frontal del cuello también participan mucho en la estabilización. Tienen tendencia a debilitarse porque en la vida diaria se usan muy poco y es recomendable ejercitarlos periódicamente, darles carga para que mantengan cierto volumen, porque con la edad, muy a menudo el músculo esternocleidomastoideo se atrofia bastante y dificulta principalmente los giros y las inclinaciones. Y la carga de ese músculo pasa parcialmente a los músculos escalenos. Por eso, muy a menudo vemos el acortamiento de los músculos escalenos. Y cuando se acortan, se comprime el paquete neurovascular. Entonces, además del dolor en el cuello, también aparece dolor en el brazo y entumecimiento en el brazo. Problemas con el hombro, porque aparece debilidad en los músculos alrededor de la articulación del hombro. Entonces, amigos, lo que quiero decir en una palabra, antes de hacer ejercicios de estiramiento, de giros, antes de girar la cabeza y trabajar la movilidad, de recuperar la movilidad,
primero necesitan aumentar el volumen muscular alrededor del cuello para tener con qué mover el cuello. Y lo más interesante es que cuando vuelvan a aumentar el volumen muscular, el movimiento regresará por sí solo. No tendrán que hacer ejercicios de giros por separado. Y el gran riesgo de entrenar el cuello solo con ejercicios para aumentar la movilidad es que todo esto solo da un alivio temporal y después empeora aún más. Es decir, con estos ejercicios, durante medio año, tal vez un año, van a sentirse aparentemente mejor de manera temporal, como si hubiera aumentado el rango de movimiento. Pero después de un tiempo, tendrán un desgaste aún más rápido de esas articulaciones que forzaron a moverse en exceso. Porque si la atrofia muscular no ha desaparecido y el músculo no se ha recuperado, el movimiento sigue siendo desigual. Entonces, amigos, ¿qué hacer ahora? Surge la pregunta. Incluso a quienes estaban comiendo mientras veían esto, se les quitó el apetito. Con esta información, ¿qué hacer? Ahora les voy a mostrar por dónde empezar y cómo hacer estos ejercicios más difíciles, desde los más fáciles hasta los más complicados. Ahora vamos a ver cómo los voy a hacer. Ustedes también primero observen con atención y luego intenten hacerlo ustedes mismos. Elijan su propio nivel de carga. El primer grupo de ejercicios es para quienes nunca han entrenado el cuello antes, para quienes tienen los músculos del cuello muy debilitados, o si en este momento tienen algún dolor o molestia en el cuello, empiecen con esto. La carga será mínima, solo van a entrenar sus músculos usando el peso de su propia cabeza. Entonces, lo primero son los músculos de la parte posterior del cuello. Para esto, una opción es acostarse al borde de la cama o al borde del sofá. De esta manera, su cabeza ya queda fuera de la superficie. Pero no la dejen colgando de esta manera. Es decir, simplemente traten de mantener la cabeza en esta posición, en una posición natural, en la misma posición en la que normalmente están cuando están de pie. Para esto, pueden mirar simplemente hacia abajo, o pueden mirar un poco hacia abajo y hacia adelante en un ángulo de 45 grados. La posición de las manos no importa mucho. Pueden hacerlo así o así, como les sea más cómodo. Aquí la carga principal de todos modos recae en los músculos del cuello. Intenten hacerlo en esta posición. Si aguantan unos 10 o 15 segundos y ya sienten algo de cansancio en los músculos, ya está, se detienen, descansan también unos 20 segundos. Dejen que los músculos se recuperen y luego repitan 2 o 3 series más. Este es un entrenamiento algo ligero para los músculos de la parte posterior del cuello. El de la parte frontal es similar. Aquí hay una opción que es un poco más arriesgada. Depende de si te gusta arriesgarte o no. Pero quien no arriesga no gana, como bien sabemos. Por eso, una de las opciones es que también dejes la cabeza colgando. Pero si estás seguro de que tienes suficiente fuerza en los músculos para sostener el peso de la cabeza, no se te va a caer. En esta posición también, de 10 a 20 segundos, manténla hasta 20 segundos. Luego descansa. Repite 2 o 3 series. Aquí tienes una opción menos arriesgada. Es poner una almohada. Así no deberías hacerlo. Simplemente, cuando levantes la cabeza de la superficie, sosténla. Porque aquí, de todos modos, estos músculos siguen soportando algo de carga en una posición poco natural. Si nos ponemos de pie, nuestra cabeza se desplaza un poco hacia adelante así. Es recomendable fortalecer estos músculos inicialmente justo en la posición en la que tendrán que trabajar, en una posición más natural para la cabeza. Por eso, colocas la almohada aproximadamente debajo de los omóplatos y en esa posición levantas la cabeza así y simplemente la sostienes, también bajo el peso de la cabeza. Si puedes sostenerlo durante 20 segundos, no necesitas hacerlo más en una sola serie. En una serie, desde 5 segundos, si los músculos están muy debilitados, hasta 20 segundos. Si puedes sostenerlo durante 20 segundos, no aumentes más el tiempo.
solo agrega más series. Lo mismo se puede hacer acostado boca abajo, sin dejarla colgar hacia adelante. También puedes usar algo como este tipo de rodillo. Para que la espalda no te distraiga del esfuerzo en el cuello, mantén esta posición de esta manera. Es decir, esta es la primera y la carga más ligera. Bueno, para los músculos frontales puede notarse, pero para los músculos traseros es más ligera. Si pueden con esta carga, pasen a la siguiente etapa. Ahí ya le ponen un poco de resistencia. También, prácticamente la carga se mantiene estática, pero con un pequeño movimiento de baja amplitud. Para esto van a necesitar una almohada suave que se pueda comprimir con la fuerza, y en esta posición empiezan a presionar la almohada con la parte posterior de la cabeza. Un poco cede bajo esa presión y la mantienen en esa posición durante 3 segundos. Luego relajan, la almohada les empuja un poco la cabeza. Luego vuelven a presionar, la mantienen así durante 3 segundos de esta manera. Y luego relajan. La tensión, cuando se hace correctamente, al hacerlo, se sentirá más, incluso, no tanto en el cuello, sino en esta parte de la columna torácica, ahí donde comienzan los extensores largos del cuello. Si se tensa aquí, entonces significa que o estás presionando más suave o por ahora regresa a la versión anterior de los ejercicios. Porque si los extensores largos del cuello no pueden con la carga, entonces este grupo suboccipital de músculos, que normalmente ya está sobrecargado, empieza a participar demasiado en el movimiento. Eso es lo que no queremos. Y el siguiente paso, esto es para quienes ya realizan fácilmente los dos tipos de ejercicios anteriores. Ya es una carga mayor. Aquí van a necesitar, pueden usar un rodillo, también pueden usar una almohada, pero una que sea más firme. Pero en general, estos rodillos funcionan muy bien, pero de preferencia que no sea muy duro, para que no les presione demasiado la cabeza. Lo colocamos entre la pared y la parte de atrás de la cabeza, de esta manera. Y aquí pueden ajustar la carga ustedes mismos. O sea, en el ejercicio, donde presionábamos con la parte de atrás de la cabeza, creábamos intencionalmente un esfuerzo, una presión. Aquí todo sucederá automáticamente dependiendo de qué tan lejos estén tus pies de la pared. Es decir, mientras más lejos te pongas de la pared y mientras más bajo coloques este rodillo, mayor será la carga sobre los músculos del cuello. Así es, pero empieza con una carga pequeña, ya lo colocaste. Y de esta manera, mantén la posición. Claro, puedes usar una toalla, así es, pero más adelante, este ejercicio, después lo vas haciendo más difícil. Primero, alejando más los pies. Aquí pon atención. Cuando alejes los pies, tu barbilla no debe bajar demasiado. Debes mantener más o menos esta posición. Y después puedes hacerlo más difícil. Otra forma de aumentar la carga es cuando una forma es que te alejas de la pared con los pies y también mantienes esa posición de forma estática. Y la segunda forma es cuando empiezas a agregar un poco de movimiento. Es decir, tocas la pared con los glúteos y luego, apoyándote con la cabeza, vuelves a aumentar la distancia entre los glúteos, la zona lumbar y la pared. Y de esta manera ya puedes hacerlo un poco en movimiento. Pero aquí pon atención, la carga sobre los músculos del cuello sigue siendo, pues, estática. Y en general es recomendable entrenar los músculos del cuello de esta manera, especialmente si todavía no tienes suficiente volumen en los músculos del cuello. Un movimiento similar, un ejercicio para los músculos anteriores del cuello. Aquí vuelves a poner el rodillo en la pared. Te apoyas en él con la cabeza. Y aquí también, dependiendo de qué tan lejos te alejes de la pared, así de fuerte será la carga en estos músculos anteriores. Aquí puedes tocar con las manos.
Si ya están tensos, simplemente te quedas en esta posición y mantienes. De 5 a 20 segundos. Mantén durante 20 segundos. Eso es todo. Descansamos. Y la siguiente serie. Bueno, aquí también. Mientras más bajo bajes, mientras más atrás pongas los pies, mayor será la carga en los músculos del cuello, así que será más intensa. Aquí también trata de mantener la posición natural de la cabeza para que no termines con la cabeza en una posición así. O sea, incluso si alejas más los pies, de todos modos, trata de mantener la posición natural. Pero para empezar, no necesitas alejarte demasiado. Esta posición es suficiente. O sea, si sientes que los músculos, incluso puedes tocarlos con las manos, están tensos, entonces ya puedes detenerte en esta posición, porque durante los ejercicios no siempre se siente de inmediato lo difícil que es para tus músculos. A veces solo te das cuenta al día siguiente, porque si sobrecargas los músculos del cuello, especialmente al principio, no solo pueden empezar a doler, sino que también puede aparecer dolor de cabeza. Esto sucede justamente en esos casos cuando calculaste mal la carga y parcialmente también se sobrecargaron los músculos suboccipitales, los extensores cortos del cuello. Por eso, para evitar esto, para no tener que hacer una gran pausa entre ejercicios, para no esperar a que todo se recupere y descanse, es mejor que en los primeros entrenamientos no te sobrecargues. Observa de qué son capaces tus músculos del cuello y de esta manera podrás elegir la carga adecuada, la cantidad de repeticiones y series. ¿Y con qué frecuencia hacerlo? ¿Un día sí, un día no o todos los días? Así es como lo vas a entender. Bueno, amigos, ¿lo intentaron? Quienes intentaron hacer este ejercicio conmigo, por favor compartan sus impresiones en los comentarios. Lo más importante es elegir bien la carga. Bueno, se siente, ¿verdad? Que el cuello ya se vuelve más estable. Es como si tu cabeza pesara menos, aunque en realidad no pesa menos. Bueno, vamos, sigamos, hagamos estos ejercicios. Hasta los próximos programas.